Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a nuestro colega, amigo, compañero, editorialista en los Estados Unidos, en el Miami Herald y en muchas otras medios alrededor del mundo, Andrés Oppenheimer, autor, escritor, conferencista. Querido Andrés, gracias por recibirnos nuevamente. Mucho ha pasado desde la última vez que charlamos y el propósito es justamente ponernos al día. Un abrazo grande hasta Miami. Gracias. Gracias por invitarme, Leonardo. Bienvenido, como siempre. Maestro Enrique Quintana, un gusto enorme. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, Leo. Bienvenido, Andrés. Buenas noches a todos. Y don Víctor Piz, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Leonardo? Bien, gracias. Saludos, Enrique. Saludos, Andrés. Pues Andrés, desde la última vez que platicamos, cuando salió tu libro, Sálvese quien pueda, de ahí a acá han cambiado muchas cosas en el escenario. Me parece, tú adelantas en el libro y pronosticas un poco hacia dónde van las tendencias del trabajo internacional, la automatización de la mano de obra, la intervención creciente de la tecnología en muchos procesos industriales, creativos, de producción, etcétera, etcétera. Pero me parece, y esta es una de las preguntas iniciales, que la pandemia ha venido a acelerar esos procesos, quisiéramos o no. No sé si los medios de producción estén listos para ello, pero ¿cuál es tu lectura de esto y qué balance haces, por favor? Claro, Leonardo. Mira, cuando salió Sálvese quien pueda, que es un libro sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización, yo decía que en 10 años íbamos a ver una ola de teletrabajo, de teleeducación, de telemedicina, de comercio en línea mucho mayor que ahora, etcétera, etcétera. Bueno, me quedé corto. Obviamente, Leonardo, Enrique, no preví la crisis del coronavirus, obviamente no preví la pandemia. Pero como tú decías recién, esto ha acelerado enormemente todo lo que yo decía que iba a pasar en los próximos 5 o 10 años. Todo eso ya está pasando o pasó o va a pasar en los próximos 2 años. Te doy un ejemplo o dos. Ya antes, cada vez más cajeros en los supermercados, en los bancos, en todo tipo de negocios estaban siendo reemplazados por robots o por máquinas que te leen lo que tú estás comprando con un sensor y te dicen el precio y te lo cobran y reemplazan el cajero. Bueno, ahora con el coronavirus, aquí en Miami, por lo menos yo en el supermercado al que iba, había cajeros. Bueno, de la mañana a la noche dejó de haberlos porque ya ahora usan exclusivamente estas máquinas con sensores. ¿Por qué? Porque el dueño del supermercado, obviamente la empresa, prefiere tener una máquina, una persona que esté tocando 10.000 productos por día, tocando billetes, interactuando físicamente con clientes, arriesgando sus empleados y a los clientes a ser infectados por el coronavirus. Y lo mismo en las manufacturas, todas cosas que tocan muy, pero muy de cerca a México. Cuando fui a China, cuando fui a Corea del Sur, cuando fui a varios otros países para investigar este tema de la automatización del trabajo, una de las cosas que me llamó más la atención era que cuando le preguntaba a los grandes gurúes y a los grandes presidentes de estas fábricas de robots industriales, qué países iban a ser más afectados por la automatización del trabajo, yo pensaba que me iban a decir los países ricos, Estados Unidos, Alemania, Japón. No. Contrariamente a lo que yo pensaba, me dijeron los países más afectados por la robotización del trabajo van a ser China y México, los países manufactureros. ¿Por qué? Porque lo más rápido, lo más fácil que puede hacer un robot es el trabajo manual, repetitivo, previsible que hacen los trabajadores manufactureros. Entonces, Leonardo, respondiendo a tu pregunta, todas estas cosas de las que yo hablo en el libro van a pasar muchísimo más rápido y van a cambiar nuestra forma de trabajo. Ya lo están haciendo de una manera impresionante, con consecuencias buenas y malas. Ya hablaremos a lo largo de esta conversación, Andrés, de
de qué lecciones y qué consecuencias o efectos inmediatos nos está dejando la pandemia en este rubro en particular, en el rubro laboral, manufacturero, pero quisiera profundizar en el punto anterior, Enrique, en el marco del TEMEC y del nuevo TEMEC, el tema de la manufactura y de la producción industrial, hay muchas industrias, la autopartes, hay muchas cosas que mucho me temo esta profecía o este pronóstico de Andrés Oppenheimer pudieran hacerse realidad en el muy corto plazo e, insisto, de forma acelerada después de la pandemia, Enrique. Sí, y quisiera preguntarle en este sentido a Andrés, tú has escrito recientemente varios artículos, Andrés, a propósito del efecto de la pandemia y de la automatización, tal y como la describes en tu texto, sobre la desigualdad y la desigualdad entre países. Ya nos sugerías hace un momento que los países manufactureros que parecíamos, incluyendo México en ellos, parecíamos ahora estar con una gran oportunidad por esto que comentaba Leonardo, por el nuevo tratado comercial de Norteamérica, pues resulta que muchos de los elementos que eran ventajosos en un esquema de una economía manufacturera, pues dejan de serlo cuando tienes robots por todas partes y el tema de la fuerza laboral o a veces incluso hasta la distancia física ya no es tan relevante. ¿Cómo visualizas esta desigualdad que vamos a tener a nivel internacional como producto de la automatización acelerada por la pandemia? Enrique, yo creo que México está frente a varios desafíos de los que se habla muy poco. El primero es el que tú mencionabas. El tema de las manufacturas y la robotización del trabajo en las fábricas, en las maquilas y en todo tipo de fábricas, se ha acelerado muchísimo. Y se va a acelerar muchísimo más con la pandemia porque las fábricas no van a querer tener como antes un trabajador, una trabajadora sentada al lado del otro a medio metro de distancia en la línea de producción por miedo a contagiarse. Es mucho más fácil reemplazarlos por robots que ya son más baratos en muchos casos que un trabajador en términos del salario y de las prestaciones y que no se toma vacaciones, no se sindicaliza, no pide aumentos de sueldo. En otras palabras, para muchas empresas los robots son una solución mucho más eficaz, mucho más productiva que los trabajadores humanos. Por supuesto va a seguir habiendo manufacturas, por supuesto va a seguir habiendo fábricas. Pero ahí el desafío de México con el TEMEC es que, ¿qué tiene que ofrecer México? Y ahí entramos en un problema, porque teóricamente esto podría ser una oportunidad de oro para México para atraer muchas de las cadenas de producción de las empresas multinacionales de Estados Unidos que actualmente están fabricando en China. O sea, México está más cerca, en la misma zona horaria, tiene una fuerza laboral bastante competente en manufacturas, o sea, tiene todas las condiciones como para convertirse en la nueva fábrica del mundo. Pero al mismo tiempo tiene un gobierno que está desalentando las inversiones con decisiones erráticas, incomprensibles para muchos inversionistas. Entonces, desde el arranque del gobierno de López Obrador con el aeropuerto, con el cambio de las reglas del juego, y de ahí en más, la apuesta enorme de este gobierno a Pemex, o sea, inentendible para los economistas y para los empresarios en un momento en que el petróleo está cayendo y en que prácticamente ningún economista serio del mundo está pronosticando que va a volver a su auge de hace algunas décadas, cuando la propia Arabia Saudita está cambiando todo su esquema económico para salirse del petróleo o por lo menos reducir su dependencia del petróleo y enfocarse hacia nuevas áreas. El que México esté invirtiendo en su empresa estatal petrolera es incomprensible. Y muchos otros ejemplos hacen que muchas empresas, Enrique, decidan ir a otros países asiáticos. Sí, se salgan de China porque tienen miedo a la confrontación de Estados Unidos con China, diversifiquen sus opciones, pero no necesariamente vayan a México. Entonces, México tiene una oportunidad extraordinaria de atraer esas fábricas estadounidenses que hoy están en China, pero me temo que no la está aprovechando. No la está aprovechando porque tienen una política económica
tienen una política exterior que yo definí en una columna reciente como concebida por progresaurios, dinosaurios políticos disfrazados de progresistas. Muchas de esas políticas son muy difíciles de entender en un contexto mundial como el actual. Entonces, la oportunidad es extraordinaria para México y el gobierno de López Obrador hizo bien en firmar este acuerdo al margen de la actuación del presidente López Obrador en Washington. Es una enorme oportunidad para México, pero México va a tener que reinventarse en muchos aspectos. Y te doy un tercer y último elemento. China está en la misma situación que México. China está ante el mismo problema de la robotización del trabajo, los robots que no se toman vacaciones, ni piden aumento de sueldo, ni se enferman, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de México, China se ha venido robotizando a toda velocidad. En mi libro, en Sálvese quien pueda, cuando fui a China, obviamente, entrevisté a mucha gente sobre el tema, y resulta que China está comprando, es el mayor comprador de robots industriales del mundo. El año pasado, China compró 220.000 robots industriales. México, comparativamente, compró solo 6.000. Mira la diferencia. Entonces, claro, China es una dictadura. China puede permitirse, entre comillas, cerrar una fábrica, echar a todos los trabajadores, mandarlos a otra ciudad y reemplazarlos por robots. En México, por suerte, es más difícil hacer una cosa así sin tener en cuenta la voluntad de los trabajadores y la voluntad de la gente. Pero el hecho concreto, Enrique, Leonardo, Víctor, en términos de competitividad, China va a producir con estos robots que van a producir mucho más barato, mucho más eficientemente. Y si México no adopta políticas económicas que hagan el país más receptivo a las inversiones, van a no solo matar la gallina de los huevos de oro, sino que van a perder la oportunidad del siglo. Mucho me temo, Andrés, cuando te escucho describir este escenario y este panorama y utilizar este progresaurio. Híjole, mucho, identifico a muchos integrantes del gobierno mexicano en la actualidad en esa categoría, ¿no? Pensando que le están apostando al futuro cuando tenemos una visión energética, la comentábamos hace unos días aquí mismo, del pasado, de hace 40 o 50 o 60 años. Víctor, por favor. Sí, gracias. El tema sin duda es qué va a cambiar en el mundo con la pandemia y claramente el trabajo con la automatización, Andrés ya lo decías, la robotización, pero también hay una vertiente interesante que es el tema de la digitalización y ahí digo, dos sectores, claramente la expansión que está teniendo el comercio electrónico, pero pienso, por ejemplo, con los bancos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las sucursales? México es un país que a pesar de que ha crecido mucho la banca en línea, la gente está muy acostumbrada a acudir a las sucursales, a hacer sus trámites, en fin. Y el otro tema que también ahora está muy vinculado a la digitalización es la educación. ¿Cuál puede ser el impacto en materia educativa? No sé si el aula tradicional pues vaya a terminar, qué va a pasar con las clases en línea, si serán ya la nueva normalidad. En México ahora van a regresar a clases más de 30 millones de estudiantes y todos van a tener sus clases en línea. Víctor, muy buenas preguntas. Bueno, en el libro, en Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo, yo le dediqué un capítulo a cada industria o a cada profesión, a cada sector, ¿no? Hice un capítulo sobre el futuro de los bancos, otro sobre el futuro de la educación, otro sobre el futuro de los abogados, de los contadores, etcétera, etcétera, preguntándole obviamente a la gente que sabe mucho más que yo, a los grandes gurúes, futurólogos de Estados Unidos, de China, de Corea, de Israel, de varios otros países, cuál es el futuro que ven en cada profesión. Y ya en el libro, que salió hace un año y pico,
ya decía que iban a desaparecer el 50% de las sucursales bancarias. ¿Por qué? Por lo obvio, porque cada vez más de nosotros hacemos nuestras transacciones bancarias por internet o por teléfono. Vamos al banco para abrir una cuenta quizás, pero ya no vamos para las transacciones cotidianas, cada vez más lo estamos haciendo en línea. Y eso con la pandemia se acrecentó enormemente, y lo que va a pasar con los bancos es un poco lo que ya venía pasando, pero como en todos estos casos se va a acelerar muchísimo la tendencia a hacer todo en línea. Y eso va a producir un gran desempleo en la industria bancaria. Hay que, y al final del libro yo, un poco veo qué tiene que hacer la gente, qué tienen que hacer muchos trabajadores en la industria bancaria, qué tienen que hacer muchos abogados, contadores, etcétera, administradores de empresas, etcétera, etcétera, para adaptarse y sobrevivir en esta nueva realidad. Entonces los bancos van a operar con mucho menos gente, muchos de los análisis financieros y muchas de las consultas financieras van a ser hechas por robots. Ya hoy hay bancos virtuales como Betterment.com y varios otros cuyos algoritmos aducen ser superiores a lo de los bancos tradicionales. En otras palabras, ellos te dicen que al no tener que pagar un edificio en la mejor zona de la ciudad, etcétera, etcétera, pueden ahorrar costos en salarios y por lo tanto pueden ofrecer comisiones menores, y sus algoritmos, según ellos, son mucho más efectivos, le reditúan mucho más que lo de los bancos tradicionales. Entonces, vamos a ir a bancos cada vez más virtuales. En el terreno de la educación, Víctor, lo que ya venía siendo una tendencia cada vez mayor, que es a la educación en línea, yo creo que eso es imparable. Es imparable y no es malo, porque la educación en línea permite que los niños puedan interactuar mucho más con sus profesores que antes. Te resumo brevemente lo que cuento en el libro. La educación tradicional que recibimos todos nosotros en la escuela primaria y secundaria es una receta para la inequidad. ¿Por qué? Porque quienes cuando éramos pequeños, de clase media o de clase media alta, teníamos dos padres razonablemente educados, íbamos a la escuela, volvíamos a casa y teníamos quien nos ayude a hacer las tareas. Nuestros padres, o si no, algunos tuvieron la suerte de tener un tutor. Si éramos malos en matemáticas, por ahí nos consiguieron un tutor que nos pusiera el día de matemáticas. Entonces, quienes venimos de casas, de hogares más o menos no necesitados, tuvimos una ventaja enorme sobre los niños que iban a la escuela cuyos padres estaban todo el día trabajando o no podían ayudarlos con las tareas de matemáticas o de inglés o lo que sea, y que terminaban desertando de la escuela. Entonces, la escuela tradicional es una receta para la inequidad social. La escuela en línea permite, el día que todos los niños tengan un laptop, el día que todos los niños tengan una tableta, que el niño interactúe con su profesor. Y que cuando el niño regresa a casa y tiene que hacer las tareas y no tiene la madre, no tiene el padre que los puede ayudar, pueda entrar en línea con su maestra, con su maestro, y preguntarle, mire, no sé cómo hacer esta tarea, cómo hacerlo. Entonces, en un mundo ideal y en un mundo cada vez más accesible para cada vez más millones de gentes, esa es una solución. Ahora, en México hay muchos niños que no tienen tabletas. Por eso es importantísimo hacer dos cosas. Por un lado, hacer estas tabletas accesibles a los niños en poblaciones que no tienen acceso a Internet y que no tienen la máquina, no tienen la tableta. Y por el otro lado, mejorar el acceso a todos lados de Internet segura y confiable.
la televisión y la radio, como quieren hacer ahora, no pueden hacer eso, porque no son interactivas. Yo me temo que los niños van a ver televisión y jugar por otro lado, ni siquiera verla. La educación en línea es la educación del futuro, hay que apostarle, y termino este concepto con esto, porque como lo hablo en el libro, la educación del futuro son las clases al revés. Mientras que nosotros íbamos a la escuela de mañana, volvíamos a casa y hacíamos las tareas escolares con la ayuda de nuestros padres o tutores o quien sea, la nueva educación son las clases al revés. Los niños van a hacer las tareas de mañana en su casa con su tableta, y a la tarde, cuando pase la pandemia, van a ir a la escuela a hacer las tareas con la ayuda de sus maestros y sus profesores. Y eso va a reducir enormemente la desigualdad social que condena hoy, con la educación actual, a los niños a la deserción escolar. Este punto educativo sobre el que también has escrito mucho, Andrés, e investigado, aquel de los cuentos chinos, etcétera, una investigación extraordinaria acerca de la revolución educativa a nivel mundial. Fíjate, la apuesta de las autoridades en México es ante pues, los graves problemas de conectividad que tenemos en nuestro país, de tener acceso a señal en todas partes del territorio, además de la carencia de dispositivos, de tabletas, de laptops, de móviles, etcétera. Pues el gobierno mexicano ha apostado por la televisión y por la radio, fíjate nada más, para el siguiente curso escolar. Televisión abierta, es como un paso atrás, ¿no, Andrés? Es como un paso a la prehistoria. Hay muchas otras soluciones. Una, por ejemplo, es el uso de la Academia Khan, los videos de la Academia. O sea, tú conoces la Salman Khan, que para mí es uno de mis grandes héroes, un innovador social que creó una academia gratuita sin fines de lucro, que podría haberse convertido en un billonario, pero él dice no, a mí lo que me interesa es que todos los niños pobres del mundo puedan tener acceso a educación de calidad, y mantuvo su empresa como una empresa social sin fines de lucro, y hoy día la Academia Khan tiene 107 millones de seguidores y ofrece videos, hasta en español, enseñándole a los niños las tareas escolares. En otras palabras, un niño, llega a su casa y no entiende un problema de matemáticas, se mete en internet, y bueno, si no tiene internet en su casa, en la escuela pública o en un vecino, donde sea, y puede ver un videíto que le explica lo que no sabe, la tarea escolar que no entiende. Entonces, y esos videos, muy fáciles de entender, son interactivos. Y si el niño todavía no entiende, puede preguntar y le responden aquello que no entiende. Entonces, eso lo pueden usar los gobiernos, y México tendría que usarlo, porque es una herramienta gratuita, repito, sin publicidad, totalmente viven de donaciones. Incluso hay varios empresarios mexicanos que han donado muchísimo dinero. El gobierno puede hacer sociedades, partnerships con este tipo de empresas sin fines de lucro, y darle a los niños videos explicativos, interactivos. La televisión y la radio no son interactivas. No lo son, son de una sola vía. Déjanos hacer una pausa aquí, vamos rápidamente a mensajes. Estamos con Andrés Oppenheimer hablando del mundo y de los efectos de la pandemia y de la automatización del trabajo acelerada ahora a partir de los efectos del coronavirus. Mensajes, regresamos.
Estamos de regreso. Andrés, una reflexión, y tú lo vives ahí de primera mano. Vimos una caída descomunal del empleo en los Estados Unidos. Tú en el libro mencionas este cambio gradual a la automatización, a la intervención de robots, a la automatización de líneas completas de producción. En Estados Unidos, como efecto de la pandemia, millones de trabajadores estadounidenses pidieron el beneficio del empleo. Había cifras ahí de cerca de 40, arriba de 35 millones. Las últimas 20 semanas, arriba de 1 millón de estadounidenses aplicaron a los beneficios del desempleo, al seguro. Y vemos que esto, no sé, y este es uno de los grandes, ¿esto se va a recuperar? Andrés, ¿piensas que en la medida en que la economía gradualmente pueda reiniciar, esos empleos volverán a sus posiciones? ¿O piensas que es un parteaguas tajante, brutal, que va a forzar a las empresas, a las industrias, a dar pasos a la robotización? Yo no creo que sea un parteaguas porque esto ya venía ocurriendo, pero ahora se va a acelerar muchísimo. Mira, en el libro yo ya hablaba de cómo supermercados, como el supermercado de Amazon, ya son totalmente automatizados, como restaurantes en San Francisco. Cuento en el libro cómo fui a un restaurante sin meseros, sin cocineros, sin nada, todo automatizado. Cómo fui a una tienda de artículos del hogar atendida por robots. Todo eso se va a acelerar enormemente. Entonces yo creo que no es un parteaguas porque no es nuevo, pero se va a acelerar muchísimo. Y yo me temo que muchos de esos trabajos no van a volver. ¿Por qué? Porque todos los que sean trabajos manuales pueden y van a ser reemplazados por robots. Los restaurantes, en muchos casos, van a tener cada vez más meseros y meseras robotizados. O vas a pedir, como ya ocurre en varias partes de Estados Unidos, tu menú, tu plato desde tu celular. Eso ya está ocurriendo en todos lados, acelerado por la pandemia. Entonces yo me temo que muchos de esos millones de trabajos, que lamentablemente son los trabajos que hace la gente con menos educación, la gente menos preparada, muchos de esos van a desaparecer. De ahí lo que uno de los consejos que doy en el libro, entre los 12 consejos que doy sobre cómo adaptarte a este nuevo mundo automatizado, es que todos vamos a tener que estudiar de por vida. Mira, eso obviamente no lo inventé yo, muchísima gente lo está diciendo, pero el presidente de MIT, de la universidad rankeada número 1 del mundo, Rafael Reif, me decía a mí que la universidad va a ser cada vez más como una suscripción vitalicia a una revista. Tú te vas a suscribir a la UNAM o al ITAM o a cualquier universidad y vas a estudiar tus 4 o 5 años, te van a dar el papelito, el diploma, como hasta ahora. Probablemente la mitad de tu estudio sea virtual, si no más, en este momento. Pero a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, vas a regresar constantemente. Cada 5 años vas a hacer cursos, ya sea para actualizarte, porque la mitad de lo que aprendes hoy en una carrera de 4 o 5 años de licenciatura ya es obsoleto el día que te recibes, o para reinventarte y reorientar tu carrera por otro lado. Entonces, vamos a tener todos que estudiar de por vida para actualizarnos o reinventarnos. Y esos millones de trabajadores que se están quedando sin empleos, si pueden, aquellos que puedan, porque no todos pueden, tienen niños en la casa que no están yendo a la escuela, que tienen que ayudar a estudiar, etcétera. No es fácil, nadie dice que es fácil, pero quienes puedan van a tener que estudiar, vamos a tener que estudiar a lo largo de nuestras vidas, ya sea para actualizarnos o para reinventarnos. Y muchos de esos trabajadores van a tener que reinventarse. Pero yo no quiero ser apocalíptico, Leonardo,
Enrique, no quiero ser, yo no estoy convencido que todo esto sea a la larga para peor. Ahora estamos pasando la peor crisis, perdón, desde la Gran Depresión de 1930. Pero esto va a hacer que mucha gente pueda trabajar mucho mejor que antes. El teletrabajo va a permitir que mucha gente no tenga que viajar 2 horas por día en el tráfico del DF o de Nuevo León o New Lyon, como decía erróneamente el video de Visit México, no tenga que hacer ese viaje diario, perder 2 horas de su vida en un tráfico infernal, puedan dedicar esas 2 horas a su familia, a reinventarse, a sus hobbies, a lo que sea. Eso va a descongestionar las ciudades, va a mejorar el medio ambiente. Eso va a permitir que las empresas puedan soportar mejor esta crisis reduciendo espacios, y por ahí, al haber menos carros en el centro de las ciudades, va a haber mucho menos necesidad de estacionamientos, de parqueos, y eso va a poder abrir lugar para espacios verdes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay 1000 lados positivos de todo esto, pero volvemos a lo inicial. Aquellos que nos beneficiamos del trabajo a distancia, por lo general, somos aquellos que trabajamos en profesiones o ocupaciones que requieren un cierto grado de educación. Por eso, la educación es la base de todo. En este mundo automatizado, el que no tenga una educación de calidad va a estar condenado cada vez más a la pobreza. Y eso es lo trágico, que muchos de nuestros gobiernos no se dan cuenta de eso, están insistiendo en viejas fórmulas de un mundo que ya no existe y que no va a existir, creyendo que están protegiendo trabajos. Y en este nuevo mundo automatizado no hay que proteger trabajos, hay que proteger personas. Y para proteger personas hay que darles una educación de calidad que les permita trabajar en esta nueva sociedad digital. Eso no significa que tengamos todos que ser programadores de computación, no, para nada. Yo en el libro hablo de las 12 campos de los trabajos del futuro. Muchos de ellos no tienen nada que ver con la tecnología. Hay un campo enorme para las artes y las letras. Mira el éxito de Netflix. Mira cuánta gente emplea Netflix entre actores, directores, músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un campo enorme en las artes, hay un campo enorme en el turismo. Cuando pase esta pandemia, hay muchísimas cosas que no tienen que ver con la tecnología que van a tener un gran futuro, ni hablar de todo lo relacionado con la medicina, con el well-being, con la psicología, con la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso requiere un nivel de educación mayor del que le estamos dando a la mayoría de nuestra gente. No hay que proteger empleos, hay que proteger personas. Claro. Cuando cruzas esas dos variables, educación y empleo, se da ahí tal vez alguna de las fórmulas hacia adelante. Una de estas grandes lecciones de la pandemia es justamente el parón, ¿no es cierto, Enrique? Lo comentábamos recientemente, ayudó a la baja circulación de automóviles, la limpieza del aire, la menor contaminación, la baja en el turismo también, que si bien tiene un efecto industrial negativo, pero uno positivo en materia ambiental. Enrique, adelante. Justamente hablando de los efectos de lo que ha pasado en los últimos meses, pero como tú dices, Andrés, no solo en los últimos meses, desde antes de la pandemia había tendencias. Tú haces en el libro un recorrido de profesiones, periodistas, docentes, doctores, abogados, trabajadores de restaurantes, etcétera. Impresiona porque hay profesiones que uno pensaría que están absolutamente fuera de riesgo
como la nuestra, la de los periodistas, pero ahí tú demuestras que no, que sí hay manera de automatizarla, robotizarla, etcétera. En los últimos meses, ¿hay algo que te haya sorprendido? Es decir, algún ámbito donde la aceleración del cambio haya sido mucho más rápido de lo que tú esperabas? Todos, Enrique. Mira nuestro caso, mira lo que estamos haciendo ahora, haciendo un programa de televisión con webcam, con camaritas, cada uno en otro lado, o yo por lo menos en otro lado, a un costo nulo. Yo cuando empecé a hacer mi programa en CNN y teníamos que hacer una entrevista, teníamos que pagar miles de dólares en un satélite, ¿te acuerdas de las entrevistas vía satélite? Sí, Era un dineral. sí. O sea, pero mira, yo ya cuando escribí el libro estaba asombrado de lo que ya estaba pasando. Mira, en las elecciones de Estados Unidos del 2018, el Washington Post ya escribió todos sus artículos de los resultados de las elecciones legislativas con robots. Y ahora en noviembre en las elecciones ya va a pasar lo mismo en muchísimos otros diarios. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Antes de las elecciones, el Washington Post, el New York Times o el Miami Herald o quien sea, pone en un formulario electrónico los candidatos, suponte, bueno, a la gobernación de cualquier estado o la banca del Senado. Ponen su historia de cada candidato, de cada candidata, ponen cómo va a análisis político, cómo influiría su victoria en la composición del Senado, etcétera, etcétera, etcétera. A las 12 de la noche o a las 11 de la noche del 3 de noviembre, el día de las elecciones, cuando se anuncian los resultados, lo único que hace un periodista físico humano es poner en la máquina, y probablemente ni eso, probablemente haya una transmisión directa del centro de cómputos al robot. Pero lo único que hacía en el 2018 un periodista humano era poner: ganó el candidato González al candidato Pérez por el 48% al 47% del voto. Todo el resto del artículo fue escrito por un robot, sacando ya de lo que estaba escrito y agregándole las novedades. O sea que ya hace 2 años todos los resultados de las contiendas legislativas, en el caso del Washington Post, ya fueron escritas por robots. Y eso está aumentando todos los días. Los periodistas, cuando fuimos a la escuela, nos enseñaban que teníamos que escribir artículos sobre qué, cómo, cuándo y dónde. Eso se acabó. Eso ahora lo hace la computadora. Nosotros ahora tenemos un futuro como opinadores, como analistas, como humoristas, como críticos, como investigadores, como periodistas investigativos. Pero contar la historia, el qué, cómo, cuándo, dónde, eso ya lo hace hoy un robot. Y entonces las redacciones de Estados Unidos ya han perdido más de la mitad de su gente. En el libro doy la cifra, no sé cuántas decenas de miles de periodistas han desaparecido en sus trabajos en los últimos 2-3 años. En la medicina, en el capítulo sobre la medicina del libro hablo sobre los dermatólogos y los radiólogos, entre otros, que están perdiendo su trabajo todos los días. Un dermatólogo, yo vivo en Miami, aquí hay mucho sol, tenemos muchas manchas de sol. 1 o 2 veces por año tienes que ir al dermatólogo para que te mire las manchas y te diga: esta es buena, esta es mala, hazte una biopsia. Bueno, eso se acabó. Ahora con el telefonito, con el celular, te sacas una foto de una mancha de piel y el teléfono, el algoritmo del teléfono te dice: no te preocupes, no es nada, o ve a ver, hazte una biopsia, ve a ver un especialista. Entonces, el 70% del trabajo de un dermatólogo va a desaparecer, del radiólogo lo mismo. Ahora, esto no significa que los médicos van a desaparecer, porque los médicos, repito, hay un factor de empatía, hay un factor de sentido común que los médicos, que van a hacer que los médicos sean indispensables.
aunque sea para traducirnos e interpretarnos lo que diga la computadora. Pero todas las profesiones van a cambiar, todas las profesiones tienen que cambiar, y entonces a quienes nos están mirando, no es una gran ciencia saber qué es lo que va a ocurrir en cada profesión. En el libro cuento lo que me dijeron los gurúes de cada profesión. Esto de que las sucursales bancarias iban a desaparecer se sabía hace 5 años. Esto de que los dermatólogos van a tener que especializarse en biopsias más que en leer manchitas de sol se sabía hace 3 años. Entonces, a eso precisamente dediqué el libro, a ayudarle a la gente a ver qué se viene en los próximos 5 o 10 años. Cada uno en su rubro más o menos puede y tiene que anticipar lo que se viene y entonces reinventarse o enfocarse en aquello que no va a cambiar. Todo lo que tiene que ver con empatía, con trato humano, con creatividad en gran medida, son cosas que los robots no van a poder hacer, por lo menos por un buen tiempo. Pero lo que más me sorprendió a mí de todo esto, quizás porque sea lo que nosotros hacemos todos los días, pero mira, o sea, como Leonardo, como Enrique, yo conduzco mi programa en CNN, en español, los domingos a la noche. En China, la cadena Xinhua ya tiene su presentador virtual. Es un robot humano que lee las noticias y habla, y parece que tiene buen rating. Y repito, no se toma vacaciones, es mucho más barato que cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros, y esto va para cada uno de su profesión, ya sabemos que eso existe, hay que estar al tanto y hay que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con robot? No puedo hacer. Y ahí creo que muchos pueden actualizarse y reinventarse. Vamos a hacer una nueva pausa, Andrés. Es reinventarse o morir después. Esa es la conclusión que uno llega después de escucharte. Vamos a hacer una nueva pausa. Víctor, regresamos contigo. Mensajes, regresamos. Estamos en la recta final. Andrés, algunas reflexiones rápidas. Víctor, por favor. Sí, gracias. Algo que no tiene que ver mucho con lo digital, pues es la política, ¿no? Y aquí te quiero preguntar, Andrés, ¿qué nos dice que 3 países con más víctimas mortales por la pandemia de COVID sean Estados Unidos, Brasil y México? Quiero centrarme más en el tema de Estados Unidos porque tú estás allá, estás en Miami. Preguntarte si la ciudadanía juzgará a Trump en las urnas, quien, por cierto, en días recientes sugirió posponer las elecciones por un supuesto fraude en su contra. La pregunta es, ¿aceptará Trump un resultado adverso? ¿Cómo reaccionará en caso de perder las elecciones? ¿Cómo estás viendo tú el panorama electoral en Estados Unidos en medio de este escenario de pandemia? Bueno, la realidad es que el manejo de Trump de esta pandemia ha sido desastroso, escandaloso más que desastroso. Estados Unidos tiene el 4.2% de la población mundial y la última vez que me fijé, 25% de las muertes de coronavirus en todo el mundo. O sea, un país industrializado, la economía más poderosa del mundo. Entonces, yo creo que cada vez más estadounidenses se están dando cuenta de eso, le están pasando la cuenta. Como tú sabes, hoy día Joe Biden, le está ganando en las encuestas por 8%, incluso en los estados bisagra que había ganado Trump en el 2016. Entonces, hoy por hoy, todo parece indicar de que Trump va a perder las elecciones. Yo tengo mis temores, no estaría dispuesto a
apostar todavía que pierde Trump, porque Trump dice tantas tonterías, por usar una palabra elegante, que mucha gente por ahí no se anima a decirle a los encuestadores que va a votar por él. Y dicen que son indecisos o que van a votar por Biden y pueden que voten por Trump al final del día. Pero por otro lado, con el número de desempleados que hay, con la economía que se ha desmoronado, con el desastre, el manejo desastroso que ha hecho Trump de esta pandemia, hoy hay una buena chance de que Trump pierda. La gran pregunta es la que tú hacías, si va a irse a su casa esa noche. Yo me temo que no, yo me temo que vamos a tener una crisis constitucional, yo me temo que Trump ya está preparando el terreno ahora para decir que hubo fraude, siempre lo ha hecho, pero en el 2016 ganó, entonces no tuvo que usar ese recurso, no se va a ir tranquilo a su casa, pero yo confío que las instituciones van a funcionar y más que una especulación me baso en dos cosas que pasaron un poco desapercibidas en las últimas semanas, pero creo que son importantes. Una es cuando la Corte Suprema, que es la que en última instancia tendría que decidir quién ganó esta elección, la que se viene en noviembre, rechazó a Trump en 2 oportunidades seguidas hace unas semanas. Le tumbó 2 casos que para Trump eran muy importantes. Para mí eso fue una señal, que incluso los jueces conservadores e incluso los jueces nominados y puestos ahí por Trump le mandaron un mensajito como diciendo, mira, esto no es Rusia, esto no es una autocracia. Y lo mismo pasó al día siguiente, recuerdas, de que Trump cruzó la Casa Blanca, el parque, a la iglesia, agarró la Biblia, recuerdas, y el general en jefe de las Fuerzas Armadas, vestido de militar, fue con él. Al día siguiente apareció el militar, comandante de las Fuerzas Armadas o del Ejército, en traje de uniforme militar, mirando la cámara diciendo me equivoqué, no tendría que haber estado ahí al lado del presidente, esto fue un acto político, estuve fuera de lugar. Yo nunca en 40 años de vivir en Estados Unidos vi una imagen semejante, un militar, un alto militar de Estados Unidos diciendo me equivoqué, yo no tendría que haber estado al lado del presidente. Y eso fue otro mensajito a Trump, creo yo, diciéndole, mira, esto no es Rusia y si tú quieres ser Putin, no te vamos a dejar serlo. Entonces yo confío que vamos a vivir, no creo que sepamos con certeza el ganador o que Trump acepte una derrota el 3 de noviembre, pero yo confío que después de un periodo bastante turbulento, las instituciones van a prevalecer. Espero. Pues todos alimentamos la misma esperanza, pero coincido con tu diagnóstico. Él no se va a ir en paz y no se va a ir tranquilo, va a causar problema, es parte de su naturaleza, es parte de lo que lo ha llevado a donde está. Así le han salido las cosas mediante el conflicto, la confrontación y los juicios. Hay por ahí un dato compartido por el Times recientemente respecto a que es el presidente que más juicios ha entablado en su vida, en su historia. Enrique, estamos en la recta final. Unos minutos, por favor. Te pediría una breve reflexión sobre América Latina, Andrés. ¿Estás optimista? ¿Estás pesimista? Wow. Yo creo que las cifras económicas dan para ser pesimistas, porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, todos están pronosticando una caída brutal del 7, 8, 9% en el Producto Bruto de América Latina. Entonces, a corto plazo soy pesimista, pero estas mismas instituciones financieras internacionales están pronosticando un rebote del 3, 4% el año que viene. Entonces, si hay un rebote, o sea, yo espero que hayamos tocado fondo, que toquemos fondo ahora y que
por una vez nos demos cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Y para darnos cuenta de lo que funciona y lo que no funciona, nosotros siempre creemos en los latinoamericanos de que tenemos todas las soluciones y no miramos por qué los países han logrado reducir la pobreza y crecer mucho más que nosotros, en Asia, por ejemplo. Entonces no sigamos tratando de inventar la rueda y mucho menos tratar de reciclar teorías de los años 70 que fracasaron en todos lados. Miren Venezuela, la tragedia venezolana de hoy. Y aprendamos de una vez por todas que sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Es así de simple. Todo el resto es verso. Entonces, hagámoslo. Lo hicieron los asiáticos, lo vienen haciendo hace 30 años y les fue muy bien. Atraigamos inversiones, hagamos crecer la economía, reduzcamos la pobreza. Rápidamente, Andrés, ¿vamos a ganar como latinoamericanos la disputa esta por la presidencia del BID en Washington, que Trump insiste en imponer a un candidato estadounidense cuando la naturaleza de la estructura de la organización es un latinoamericano? ¿Tú qué dices? Hasta hace una semana te hubiera dicho que Trump la gana, porque Estados Unidos tiene el 30%, si no me equivoco, del voto en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y el resto del voto está muy dividido entre 30 y pico de países, incluidos los países europeos, que son observadores pero que votan. Hoy no estoy tan seguro, porque Chile ya dijo que quiere postergar la elección, los países europeos han dicho que quieren postergar la elección, Argentina por supuesto tiene su candidato y México han dicho que quieren postergar la elección, y la campaña de Trump me dijo hace pocos días que, de Biden me dijo hace pocos días que Biden está en contra de la elección de Mauricio Claver Cabron, el candidato de Trump para el BID. Entonces, los vientos están cambiando. Para responder tu pregunta, yo creo que todo va a depender de dónde estén las encuestas el 12 de septiembre. El 12 de septiembre es la elección para el nuevo presidente del BID. Si Biden sigue arriba por 8 puntos o por 6 puntos, creo que muchos países van a votar por una postergación de la elección porque van a decir, ¿para qué queremos elegir un presidente del BID trumpista si gana Biden y vamos a tener un presidente del BID al que Biden no va a querer? Y si lo echa, si lo vota, van a pasar meses de parálisis del BID en el proceso de elección de un nuevo presidente, en un momento en que América Latina necesita desesperadamente los créditos y la asistencia tecnológica del BID. Si las encuestas muestran de que Biden sigue muy arriba, yo creo que va a ganar la postura de Argentina, Chile, México, Joe Biden y Europa. Si Trump se achica el porcentaje y hay una chance de que Trump gana, cosa que ahora no pareciera, entonces sí pueden imponer al candidato de Trump. Sí, la estrategia entonces sería posponerla, empujarla hasta que se elija después de que haya un nuevo presidente en Estados Unidos. Claro. Presumiblemente en la victoria del demócrata, ¿no es cierto? Claro, porque ¿de qué sirve tener un allegado al presidente Trump, independientemente de sus cualidades? La campaña de Biden me dijo que lo consideran inepto, lo consideran ideológicamente demasiado bandeado para la derecha, etcétera, etcétera. Pero independientemente de todo eso, ¿de qué sirve tener un trumpista como presidente de esa organización si el próximo presidente llega a ser Joe Biden, que no le va a tener ninguna simpatía? Eso reduciría enormemente la capacidad de acción del Banco de Desarrollo más importante de América Latina ante el principal donante, que es Estados Unidos. Exacto. Cuando dices trompista, casi pareciera que la etimología es lo mismo que tramposo, ¿no es cierto? Pero bueno, conclusiones. Víctor, por favor. Sí, pues agradecer a Andrés su presencia esta noche en la Silla Roja. Sin duda que es muy interesante el concepto que ha desarrollado él a partir del impacto que está teniendo
la pandemia en el mundo laboral. Sin duda que son grandes reflexiones de cómo la automatización, robotización de procesos en las manufacturas pues van a traer una revolución de cambios en donde sin duda México ahí va a tener un efecto relevante. Ya ponía él el dato de cómo China y México serían los países más afectados y cómo a su vez también la digitalización de procesos va a venir también a generar grandes cambios en otras industrias como la financiera, como la educativa. En fin, agradecer, Andrés, tus conceptos y saludarte desde México. Muchísimas gracias, Enrique, gracias por invitarme. Andrés, yo me quedo con tu optimismo de largo plazo, porque en el corto plazo vaya que tenemos desafíos enormes. Sin embargo, yo coincido. Creo que en el largo plazo hay ingredientes que nos permiten, tanto a nivel del trabajo, pensando en la lógica de tu libro, como en nuestro continente, pues pensar que tenemos un futuro que va a ser mejor que el presente. Así que gracias por las reflexiones que siempre compartes con nosotros y un saludo hasta Miami. Gracias, Enrique. Gracias Andrés. Siempre quedan temas pendientes y en la charola para seguir abordando. Europa, Rusia, el futuro de China después de esta confrontación comercial. Se restablecerá una relación en caso de que gane Biden. Hay tanto ahí, pero te convoco y te invito, si el tiempo lo permite, a que hagamos una segunda emisión en un tiempo razonable, en un mes o en un par de meses, para continuar con estos otros temas. Te agradezco profundamente. Gracias a ti, Leonardo. Gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención. Enrique, muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Y aquí La Silla Roja puntualmente el domingo que entra a las 9 de la noche. Muchas gracias. Hasta entonces. Los capitalinos reconocen que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha manejado mejor la pandemia de COVID-19 en la capital, a diferencia de lo hecho por la administración federal en el resto del país. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el 38% de los entrevistados opina que el gobierno de Claudia Sheinbaum